Hola, Dios los bendiga, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Aviva. Me siento muy contento y bendecido de estar aquí en la ciudad de Laredo con un invitado más. Me siento muy contento de tener al evangelista Julio César Páez. Amén, amén, amén. Claro, para mí también es un privilegio, Naín, estar aquí en tu programa y es una bendición esta mañana estar compartiendo lo que Dios trae para nuestra vida en este día. Amén, amén, no, pues gracias, tenemos, ya nos conocíamos como a distancia o por redes sociales, pero no teníamos el gusto de convivir o platicar o estar en un desayuno, y hace días tuvimos esa bendición. Y cómo es Dios, porque Él acomoda todas las cosas y nos da esa bendición de poder estar juntos en este podcast. Y la verdad que cuando te conocí no quería hacerte muchas preguntas. Normalmente cuando conoces a alguien empiezas a hacer preguntas, querer conocerlo. Quise limitarme un poco a preguntar, porque mi intención principal era tenerte aquí y poder tener una charla, ¿verdad? Una entrevista. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, pues eres originario del país de Venezuela. ¿De qué ciudad? De Maracay. De Maracay, en Venezuela. Ahí naciste, ahí empezó tu ministerio. Dios te llamó en ese lugar. Sí, ahí nací, ahí me crié, y ahí en la actualidad estoy viviendo, y ahí nació mi ministerio también en la ciudad. ¿Vienes de familia cristiana? ¿Tus padres son cristianos? Actualmente sí, pero no vengo de una familia completamente, ¿cómo diría la palabra? Bueno, en Venezuela le llamarían brujos. Wow, sí, pues acá también. Sí, vengo de una familia de raíz de tendencia a la brujería y la hechicería. Pero Dios en un tiempo determinado, hace aproximadamente 15 años, me alcanzó, pero primero alcanzó a mi mamá, a mi hermana, y fue abriendo la brecha de salvación en el hogar. La promesa de salvación de Cristo, amén. Amén, así mismo. Wow, entonces vienes de una familia y es algo ya de abolengo, es algo ya de tus abuelos y de generaciones pasadas. Sí, de generaciones pasadas. Wow. Sí, sí. Lo que pasa es que Venezuela es un país donde en aquel tiempo una de las religiones fuertes era la brujería. Es lo que incluso en Venezuela hay una montaña que tiene más de 7.000, 8.000 imágenes o altares a diferentes dioses de diferentes denominaciones, y uno crece bajo la cultura del país. Entonces hace un tiempo ya se metió el evangelio fuerte y ha estado un tiempo de transición. Entonces muchos que estaban en esa religión, que no conocíamos la verdad, cuando se comienza a evangelizar el país, comenzamos a llegar a los pies de Cristo. O sea, por medio de manifestaciones, por medio de muchas circunstancias, hemos conocido al Señor, y hoy entendemos que la verdadera o la verdad es Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos a cambiar nuestra vida para gracia de nuestra vida y gloria de Dios. Wow, sí. Wow, qué impactante. La verdad, pues conozco tu ministerio. Conocemos que Dios te usa en milagros, en señales, en prodigios, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía. Dios te usa en profecía, pero no te autollamas profeta. No. Es lo que me encanta de tu persona. Dios te usa de una manera bien gloriosa, pero los títulos no te envanecen ni te atraen. Eres un siervo de Dios. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio. Amén. Y los frutos revelan tus ministerios. Amén. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso es cómo Dios te usa. La verdad que estuve viendo, hay videos, predicaciones, lo que Dios está haciendo contigo, y yo me quedaba sorprendido. Síganlo en redes sociales, búsquenlo. La verdad que es un ministerio impactante. Y bueno, o sea, conocer la trascendencia, conocer desde dónde vienes. Obviamente habla que el diablo sabía, bueno, yo siempre he pensado esto. El diablo no conoce los planes de Dios sobre nuestras vidas, pero sí intuye que hay algo especial. Por eso aborda, por eso tira. Entonces, en este caso, tu vida, Dios ya tenía un propósito específico para ti. ¿Cómo es ese encuentro que tú tienes con Dios? Mira, para resumir un poco cómo fue el llamado de Dios a mi vida. Desde muy niño,
A los 4 años aproximadamente me acuerdo que me consagran al espiritismo. Y crezco adorando imágenes. Pero ya a la edad de 7 años yo comencé a tener sueños. Y comencé a tener como visiones de lo que es la venida de Cristo, el rapto, todas estas cosas. Yo no conocía bien la Biblia, pero ya habían como destellos de Dios en mi vida. Tenía la capacidad de percibir lo que iba a acontecer. Y me acuerdo que estaba muy joven, 10 años más o menos. Mi papá y mi mamá se separan a los 8, entró a los 9 años, me pongo rebelde, a los 10 me voy a la calle. Y me acuerdo que comencé a crecer en la calle, pero con una percepción de que algo me decía siempre, no te metas por esta calle, va a pasar esto, esto y esto. Y de repente mis amigos le decía, no voy a ir porque va a pasar esto. Y pum, pasaba. Wow. Entonces, desde muy pequeño tenía esa percepción. En la ignorancia del ser humano, nosotros pensábamos que eran los santos que nos cuidaban y me alertaban las cosas. Hoy en día entiendo que era Dios llamándome desde muy niño y enseñándome, guardando mi vida, porque muchas de las veces donde Dios me advirtió fue momentos peligrosos, donde hubieron balaceras, donde hubieron situaciones, y como yo lo decía, así acontecía. Entonces siempre eso me llamó la atención, y aunque crecí siendo brujo casi 15, 20 años en la brujería, llegó un momento donde en una situación yo fui brujo, narcotraficante y sicario. A la edad de 22 años más o menos, mi mamá se convierte por un conflicto personal en el hogar. Mi mamá se convierte a Cristo y Dios le da una promesa que está establecida en Hechos 16:31. Sabemos que Dios le habló, o Pablo le habló al carcelero de Filipo. Amén. Pero mi mamá tomó esa palabra y la aferró a su corazón. Y ahí comenzó una transición espiritual en la casa, una brecha se comenzó a abrir de salvación. Y llegó un momento donde ya Dios comienza a tratar conmigo directamente. Ya yo, cosas como escuchar la voz de Dios. Y era una experiencia muy fuerte porque Dios me mostraba su poder en medio de lo que vivía, en medio del sicariato, en el narcotráfico. Yo veía mucho que el evangelio se filtraba en esa área porque veía circunstancias como que un sicario que ha matado 118 personas le tenga miedo a un evangélico. Wow. Le diera miedo dispararle a un cristiano o meterse con un cristiano. Y esas eran cosas como que yo, pero bueno, este es un asesino en potencia. ¿Cómo es que le va a tener miedo a un evangélico? Y yo era santero palero, yo estaba pactado con el diablo, tomando sangre de perro, Es una ceremonia que el palo mayombe viene de África y de Cuba. Se enseña que no puedes hablar de lo que existe, pero la realidad es que te toca sacar los cuerpos del cementerio, profanar las tumbas, llevarte los cuerpos. Fíjate que algo que ahorita que mencionas Cuba, que mencionas África, acabo de estar en Cuba predicando en un evento evangelístico organizado por nuestra asociación. Y nos encontramos algo bien tremendo. Es que la gente, los muchachos se endemoniaban, pero eran poseídos por brujo a distancia. O sea, a mí me ha pasado que se endemonian, oramos y son liberados, pero nunca me había pasado que el brujo hablara a través del cuerpo de este joven poseído a distancia. Entonces tuvimos que orar, reprender, y el Espíritu Santo me reveló que tenía que quitarle los aretes y las pulseras que tenían. Entonces yo no sabía, simplemente se las quité, fue libre, y me decía el pastor, es que son pactos, exactamente, son pactos. Entonces fue algo tan fuerte, yo poder entender eso, que hay una dimensión realmente de guerra espiritual. Es que cuando tú vives en un país donde hay ese tipo de cultura como Cuba, Venezuela, realmente hay cosas que uno experimenta espirituales. Amén. Que lamentablemente la iglesia desconoce. Mucha gente te habla de endemoniados, te habla de espiritualizan las cosas, pero realmente cuando tú ves a una persona bailar en candela y no quemarse, caminar sobre vidrio y no cortarse, comer vidrio y todas estas cosas, tú entiendes que es un nivel
que tú no, es impresionante, que no es echar fuera un demonio nada más, ¿me entiendes? Son cosas sobrenaturales que tú como iglesia tienes que aprender a entrar en esa área. Y es una bendición que hayas ido a Cuba, porque ahí el Espíritu Santo te lleva a un nivel de capacidad mayor que el que comúnmente se vive en estos países, porque en estos países es muy raro ver gente así poseída, porque yo creo que influenciados por el demonio es una cosa, sí, pero la posesión es completamente distinta. Como tú dices, yo hacía trabajo donde yo hacía se le llama mayumbar al muerto, mayumbaba al demonio y ponía a la gente loca, literal, loca, que la hacía a las 1 de la tarde y a las 12 la gente estaba pidiéndoles perdón y loco, desesperado en la casa de las personas. Entonces, cuando tú experimentas esto, Dios te tiene que mostrar realmente que el poder de Él va por encima del poder de ese limitado poder que tienen los brujos, que tienen los demonios. Entonces, son experiencias cuando tú ves a una persona, yo lo vi, bro, no es que me lo contaron, son experiencias que yo vi a un amigo dispararle a un pastor con un 38-5 impacto de balas, y las balas salieron de la pistola y cayeron al piso. Y no solamente yo, eso lo vi a Voz Populi, ¿me entiendes? Había mucha gente cuando vieron eso. Entonces la manifestación de Dios sobre la iglesia de Cristo es mayor, que fue lo que te pasó. Al brujo está a distancia y sí está poseído, porque ellos cargan un hilde, sí, que es amarillo con verde, que es el pacto. En la religión le llamaban el pacto de Ollá con Orula, que es un pacto de sangre, de muerte. Y la persona que tiene eso está poseída, está dándole legalidad en su cuerpo al diablo. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículos 28-29, nadie ata al hombre fuerte si antes no nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si antes no lo ata. Entonces, el que tiene la autoridad en este caso, cuando llegas a Cuba, Dios te está dando la autoridad por encima del principado que esté allí. Mira, aquí te van dos cosas. Y hablando de esto, algo que decía, estaba siendo poseído. Entonces, cuando era ciertamente no liberado, pero sino que podía trasladarse de ese cuerpo a otro cuerpo que estaba ahí con otro joven y hablaba a través de otro. O sea, puede ahora sí como tipo walkie-talkie, ¿no? Como hablar a través de ellos. Y algo que me impresionaba es que este brujo gritaba y decía: yo no puedo con ustedes, ustedes son siervos del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, Jehová el Altísimo. Mencionaba mucho esa palabra, Jehová el Altísimo, y decía: yo no puedo con ustedes. Entonces hay una guerra espiritual real. O sea, se manifiestan los demonios. Y te quiero hacer esta pregunta porque algo me pasó cuando fui a Cuba de una manera muy sorprendente. Tenía que ser el Espíritu Santo quien nos estuviera direccionando, porque al menos yo nací en cuna evangélica. Yo nací toda mi vida en el cristianismo. No conozco esa historia, o no conozco lo que tú has experimentado, lo que has vivido, lo que conoces. Pero ciertamente el Espíritu Santo no nos deja solos. Amén. ¿Has visto algo o has percibido algo a lo espiritual que nos puedas contar? Así, de alguna manera. Mira, muchas cosas que quizás hay que tener un nivel de madurez para entender. Porque yo te puedo hablar de cosas como desaparecerme, o sea, escaparme de un cuartel militar sin que nadie me viera, y caer en una casa donde los perros te ven pero la gente no te ve, ¿me entiendes? Y mucha gente no lo cree, pero o sea, es algo que sí se experimenta. Yo me acuerdo que yo estuve en un cuartel militar preso, y yo hice una oración que nos enseñan en ese mundo, y salí del cuartel, caí en un hogar, y el perro me veía, me ladraba, y el dueño de la casa salió y estábamos como a la distancia de 2 metros, y el señor veía y no me veía. Y fue una experiencia impactante, ¿me entiendes? Entonces yo venía de estar arraigado a una religión desde los 4 años, sí. Una religión donde yo bajaba,
se dice bajar, pero realmente invocaba el demonio que yo quisiera literal. Y los veías. Y sí, cuando está entrando al cuerpo, yo fui poseído varias veces por demonios. Y no es algo común. Tú sientes tu cuerpo que no es algo natural lo que está entrando. Claro. Porque cuando yo me juro en Tata, que es sacerdote en la palería, yo estoy, como te decía, pactaron mi sangre, yo tengo cortes en el cuerpo, que es el pacto que a mí me hicieron. Pactaron mi sangre con una sangre de perro. Esa sangre me la dieron a tomar, me mandaron a hacer 100 juramentos en contra de la Biblia. Y sí, literal, salió un humo del piso y sentí cuando mi cuerpo comenzó a entrar algo y algo se estaba como que el cuerpo se ancha. Sí. Y sentí algo que no dominaba yo. Y entendí pues que estaba siendo poseído. Pero esa posesión te lleva a, de repente uno queda en un éxtasis y dicen que entre comillas, el espíritu, el demonio que entra, habla, dice. Entonces, está esa parte donde tienes la capacidad de que aquella persona que ha cruzado, ha pisado, son situaciones actualmente que están pasando aún en la iglesia. Gente que no puede dormir de noche, gente que está durmiendo y no se paralizan, se le llama o le llaman un demonio medieval que los visita, pero realmente es que en algún punto de su vida esa persona pisó un altar, pisó un lugar donde hay santería. O sea, le abrió puerta al diablo. Y fíjate que esto pasa mucho con los jóvenes, que le abren puerta al diablo con cosas que tal vez para ellos no es algo malo, como así yo le digo, ver películas de así terror mismo, o escuchar algo o buscar en internet cosas. Son puertas que tú abres y que demonios se pueden meter. Te platico, te pregunto esto porque algo que me pasó, y todo tiene que ser obviamente direccionado por el Espíritu Santo que te muestre, ¿no? Llegando a Cuba, llegamos al hotel, mi esposa se metió al baño, yo me senté, estaba acostado en la cama, y entró espiritualmente, escucha, yo tenía los ojos cerrados espiritualmente, yo vi cómo entró un personaje con manos largas, cuerpo flaco, cabeza redonda, sin rostro, y llegaba y a distancia se me quedaba viendo y buscaba verme por todos lados, y el Espíritu, yo le pregunté al Espíritu Santo qué era, y él me dijo, repréndelo en el nombre de Jesús. Entonces yo lo único que hice fue en el nombre de Jesús, y yo todavía no terminaba de decir el nombre y se fue. Entonces todavía no terminaba de decir el nombre y se fue, y yo después le pregunté al Espíritu Santo, le digo, ¿qué es esto? ¿Qué fue? Y él me decía, y él me hizo sentir que hay demonios por zonas, hay huestes espirituales, hay gobernantes. Y le pregunté a papá después, y mi papá me dijo, hijo, es que los demonios de Estados Unidos y de México te conocen. Sí. Pero no te conoce, fue a buscar quién eras. Ahora, dice, hay niveles también dentro de los demonios. No sé a lo que tú quieres dirigirte. Mira, ¿no? Te voy a explicar una de las experiencias más fuertes que yo tuve. Como yo vengo de un mundo donde experimenté espiritualmente en un círculo negativo, manifestaciones demoníacas extremadas, verle a alguien levitar el piso, era común para nosotros. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo veo estas cosas, Dios tiene que impactarme, sorprenderme de una manera más fuerte, porque es como cuando Moisés llegó a Egipto, tiró la vara y el faraón le dijo a los servidores de él, ¡pum! Y las varas también se convirtieron en serpientes. Sí. O sea, hubo una manifestación. Me vas a sorprender con esto. Este también tienen esa capacidad. La situación ahí fue que la vara de Moisés se comió las serpientes aquellas. ¿Me entiendes? Como mostrando la autoridad superior que tiene el Señor sobre esto. Poder, sobre entonces, Dios tiene que llevarte a un nivel donde te va a impactar, te va a sorprender. Definitivamente. Y cuando yo veo manifestaciones de esta manera, Dios tiene que llevarme a un punto más allá. Y cuando vengo a los pies de Cristo en el año, para más o menos resumirte rápido el testimonio, Dios me llama, empieza a mostrarme su misericordia en pleno narcotráfico. A mí me intentaron matar 2 veces y las 2 veces Dios me guardó. Y cuando me llama el Señor en el 2008, el 16 de enero, a mí me lanza un atentado.
me disparan aproximadamente casi 70 impactos de bala, menos de 3 metros. Y yo estoy acá, el joven que está conmigo atrás recibe 9 impactos de bala. Entonces yo entiendo que no es algo común, no. Que era la mano de Dios. En esa intervención de Dios, yo caí del lado derecho, él cae del lado izquierdo. Me matan a mi esposa embarazada de 8 meses. Y ahí Dios me habla, audible, escucho la voz de Dios. Y me muestra una pantalla de mi vida y me muestra todo lo que yo hacía. Yo tenía un laboratorio, yo producía semanalmente 2.000, 3.000 kilos por semana. Entonces cuando Dios me muestra toda mi vida y me habla audible delante de mucha gente, yo quedé impactado porque nunca había experimentado la voz de Dios y ver una película de mi vida fue algo tremendo. Entonces ahí fue donde me convertí, ahí fue donde el Señor entró a mi corazón. Al siguiente día ya yo era cristiano. ¿Tuviste ese encuentro con Cristo? ¿Viste la manifestación de Dios de una manera tan gloriosa que dijiste, realmente el diablo tiene poder, pero Dios es poder? Mira. Y bueno, mi pregunta que continúo con esto es, cuando tuviste ese encuentro con Dios, obviamente pues el diablo no iba a dejar que me escapara. Claro, es que mira, yo era una base clave en el país. Era una base clave porque yo tenía el único laboratorio en ese momento de cocaína en Venezuela, era el que yo tenía con permiso de Colombia. Entonces estaba patentado prácticamente con Colombia. ¿En qué año fue ese? Desde el año aproximadamente, desde el año 97 hasta el año 2008. Wow. Más o menos casi 10 años como narcotraficante. Entonces cuando estoy en esa situación, Dios comienza a mostrar los destellos de gloria. En aquel día que Dios me llama, yo era pieza clave en la ciudad, pieza clave para los colombianos. Las autoridades gubernamentales me conocen, me dan permiso de hacer lo que sea, pero Dios interviene esa misma noche. Eso fue el 16 de enero. Me acuerdo que en lo que Dios comienza a tratar conmigo, porque como que me dijo, siéntate. Y ahí empezó a hablarme. Yo comencé a llorar y a pedirle perdón porque era ignorante de lo que estaba haciendo. Resulta que al día siguiente me van a matar al cementerio. Yo no era asistente. Mi mamá era cristiana, mi hermana era cristiana. El pastor que hoy tengo me conocía, mas yo no asistía a su iglesia. Pero desde ese día comencé a buscar a Dios. En el cementerio me intentan matar y el sicario con el armamento me dice, la misericordia de Dios y las rodillas de tu madre no han permitido que te mate. No te apartes de Dios. Entonces fue la segunda señal que Dios me dio. La tercera es que me llevan detenido. Me están comprobando 10 homicidios. Cuando estoy en la delegación que me van a arrestar, me van a golpear, lo único que salió de mis labios fue, hagan conmigo lo que quieran. Yo soy cristiano. Yo conocí a Dios hace 2 días y aquí estoy para pagar lo que tenga que pagar, pero yo soy cristiano, mi vida cambió. Y todo el mundo me conocía, sabían la magnitud delictiva que teníamos. Pero lo impresionante fue que el comisario dijo, ¿sabes qué? Te voy a soltar porque algo muy dentro de mí me dice que te crea, que tu vida cambió. Brody, yo salí libre. Entonces, la tercera señal que Dios manda, claro, legalmente me llamaron de Colombia, me amenazaron, me buscaban sicarios para matarme, todo. Pero ellos testifican hoy día de que cada vez que ellos iban a buscarme un sitio, yo me les desaparecía. Ellos decían, te veíamos, dábamos la vuelta y cuando íbamos ya tú no estabas. Entonces, claro, en ese momento Dios me metió a orar 7 horas diarias. Todos los días oraba 7 horas diarias. Cuando me paraba de orar ya estaba como que más que sobreprotegido por Dios. Y sí, hoy en día, muchos de ellos se han convertido a Cristo y muchos me testifican cómo quisieron matarme, lo que planificaban. Pero el diablo no quería que yo saliera de eso. Pero Dios ya tenía un propósito en mi vida y me jaló para su obra. Pero una de las experiencias espirituales más fuertes que tuve es que yo veo demonios. Yo he llegado a lugares donde yo los veo y le hablo, aquí hay esto, aquí hay un demonio. Como en un día llega a una vigilia en una iglesia y estoy atrás orando y cuando abro los ojos veo una mujer montada en el púlpito, vestida de blanco con rojo y el cabello desde el púlpito al piso largo.
y le digo a los pastores de la iglesia que hay un demonio entronado. Y cuando le digo un demonio entronado, ellos se quedan impresionados y me dicen, ¿cómo es? Le digo, es una figura de mujer así, así, así. Y llamaron a los diáconos. No, nada más usted lo vio, pastor, me dijo. Fulano lo vio, fulano también lo vio, fulano lo vio. O sea, había un testimonio de que realmente sí estaba. Y cuando me dijeron, ore, vamos a orar por eso. Y me pasó lo mismo que te pasó a ti en una ciudad que es muy... Hay muchos brujos. Estaba durmiendo y me llegó allá le llaman un espanto. Me llegó, que era un espanto que tiene un corrido, un cántico de la ciudad. Me llegó a medianoche y me dijo, ¿qué haces aquí? Esta es posesión mía. Esto me pertenece, tú no tienes que estar aquí perturbando mi obra. Y fue una lucha espiritual que tuve. Sí. Y tuvo que ir una intervención divina de Dios para poder hacer algo a favor mío, porque era un principado. Pero una de las experiencias más fuertes que tuve fue, un día llego a mi casa, mi hermano completamente inconverso, llego a mi casa y cansado, y él era inconverso, pues, y también andaba en la brujería. Dormíamos en el mismo cuarto. Y cuando yo me acuesto, él es mayor que yo. Cuando yo me acuesto, veo hacia el cielo y veo una nubosidad de demonios. Pero espiritualmente veo la nubosidad. Y les digo, no, a mí me van a dejar dormir. Yo estoy cansado y no me van a fastidiar. Y de repente, cuando ya me estoy quedando dormido, escucho que aletean. Y cuando puedo visualizar, veo un ángel, pero negro. Te puedo decir 4 metros, las alas inmensas. Y venía como molesto y abrió la nubosidad de demonios y cayó en mi cama. Cuando cayó en mi cama, mi cuerpo se paraliza y no puedo hablar, no puedo hacer nada. Y comencé a orar por internamente en la mente, a orar y a clamar a Jesús. Y en mi pecho se hizo una luz chiquitica. Pero cada vez que yo hablaba de Jesús o mi mente clamaba a Cristo, la luz hacía así. Y mientras yo más expresaba alabanzas a Dios en mi mente, la luz iba engrandeciendo. Hasta que mi labio abrió y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y ¡pum! Explotó la luz y se desvaneció el principado que había descendido. Entonces ahí es donde entendí los niveles espirituales. Hoy entiendo que mientras más vas creciendo, los ataques van a ser más fuertes, más altos, pero tienes la capacidad para eso. Entonces es algo interesante cuando uno... Por eso hoy estábamos hablando un poco de demoniología. Y yo le digo a la gente, si realmente a un Cuba, que no cualquiera va a Cuba. No. La brujería en Cuba no es mentira la cosa. Yo he visto. Está fuerte, hermano. Cosas muertas levantarse y bailar. Allá hacen sacrificios con gallos, con gallinas, palomas. Y yo he visto animales de eso en poseído. Entonces... son experiencias que uno tiene espirituales que te dice, wow, este es otro nivel. Entonces, es algo que uno va experimentando y también va experimentando el mover de Dios. Actualmente tú vas a Venezuela y bueno, primeramente Dios que puedas ir en la fecha que esté estipulado que vayas. Y tú te vas a dar cuenta que tú te vas a la cárcel de Venezuela y los delincuentes tienen granadas, R-15, AK-47, armas de alto calibre adentro de la cárcel. Y el guardia custodio de la cárcel está en la puerta, lo que le llaman la Guardia Nacional allá. Está en la puerta de la entrada. Y también están los delincuentes. Entonces cuando tú vas a entrar, te dicen los guardias nacionales, varón, usted depende de Dios de aquí para allá, yo, de aquí no nos hacemos responsables. Pero qué impresionante que cuando tú entras a la cárcel, los delincuentes te cortan. Los delincuentes, hey, cuidado, te quitan a la gente, va pasando el varón. Y hay cuidado si alguien te hace caer, te tropieza, te mancha la ropa. No, le pueden hasta quitar la vida por eso. El respeto, hay un respeto que le tienen al cristianismo. Wow. Es tan fuerte que incluso hay gente que son enemigos de ellos, pero si se convierten a Cristo no lo pueden tocar. Mi persona es uno de ellos. Muchos de los que están ahorita dominando el cartel de Venezuela fueron problemas míos, pero ahora me llaman para que yo ore por ellos. Y cuando hay un problema de iglesia o algo en una barriada, nos llaman para que nosotros seamos los intermediarios del problema. Entonces ves manifestaciones donde tú dices, wow, que tú vengas y se te monten a robar o te vayan a robar y te digan, oye, yo soy cristiano. Ah, no, varón, perdóname, ora por mí, te iba a robar, pero eres cristiano, no te voy a robar.
Entonces es una manifestación. Y fíjate que eso que mencionas me trae mucho a un recuerdo de un video que yo vi de ahí en Venezuela, de hecho, que están los policías parando a los de las motocicletas y llega uno en la motocicleta y le dice, no, es que yo soy cristiano, le dice el de la motocicleta al policía. Y el policía le dice, ¿usted es cristiano? Sí. A ver, dígame un texto. Y se queda así. Y luego le dice, ¿cuántos animales metió al arca Abraham? Le dice. Y dijo, Abraham. Le hizo una pregunta. Le hizo una pregunta así, con otro personaje. Dijo, no, pues metió 2. Dijo, no, fue Moisés. Usted no es cristiano, venga para acá. Y le quitan la moto. Entonces, tal vez puede ser un video para nosotros que somos mexicanos o estamos acá en Estados Unidos muy chistoso, ¿no? Pero sino que la presentación, soy cristiano, como que ya entiendo ahora por qué mencionan que son cristianos, sino porque hay un respeto en Venezuela para los siervos de Dios, para los cristianos. Wow. Fíjate que la delincuencia, tú llegas a una barriada peligrosa y tú dices, no, yo soy cristiano. Ok, varón, bendíceme. Dame una palabra bíblica de bendición para mi vida. ¿Me entiendes? Ya ellos saben que es como le pasó al policía. Normalmente les preguntan, ¿eres cristiano? Sí. Dame un versículo bíblico de bendición. Entonces tú le tienes que dar el versículo. Amén, varón, está bien, gloria a Dios. ¿Ves? Y te dejan ir. Igualito los delincuentes. Tú vas caminando y están ahí con su arma, todo. Sí. Varón, bendíceme. Ora por mí, varón, regálame un versículo bíblico de bendición. Entonces, es la adaptación del poder de Dios sobre el país. Los brujos, hay brujos de brujos, pero le tienen miedo al cristianismo. ¿Por qué? Porque se ha manifestado que han llegado brujos a lugares donde el poder de Dios los toca y terminan llorando delante de la presencia de Dios. Entonces son de que me pasó una experiencia que estamos trabajando brujería y estamos bajando demonios. Sí. Y un amigo salió con un 9 milímetros molesto porque ellos estaban cantando alabanza. Y cuando saca la pistola, el varón le dice, el Señor te reprenda. ¡Pum! Cayó libre. Y de ahí le agarró miedo al evangelio. Entonces son situaciones que Dios ha demostrado su poder sobre Venezuela. En tu experiencia, amigo, que tuviste el encuentro con Dios, ¿cómo? Porque obviamente tú dijiste, o sea, hay actos espirituales de brujería para avivarlo, ese fuego. Así. ¿Cómo lo haces ahora en el cristianismo, ahora en Cristo, ahora en Dios? ¿Cómo avivas el fuego del primer impacto que tú tuviste? Tú dijiste, yo oraba 7 horas continuas. ¿Cómo lo sigues haciendo actualmente? Mira, actualmente ahorita estoy aplicando lo que decía de Daniel. Las tres oraciones diarias. Trato de hacer una en la mañana. Normalmente me gusta orar mucho de madrugada porque es el momento donde hay una intimidad mayor con Dios. La Biblia dice que temprano me busca, temprano me hallaré. Entonces yo creo que, claro, es difícil pararse en la madrugada, pero un predicador me enseñó a hacer un hábito. Él me decía, ora, no importa que te quedes dormido, ora. Si te quedas dormido, de rodillas, no importa. Mañana vas a darle 5 minutos más, pasado 5 minutos. Y así acostumbré al hábito de la oración. Entonces, actualmente estoy haciendo, yo me preparo, yo ayuno, oro antes de salir a cada gira. Pero normalmente hago las tres oraciones de Daniel. Una en la mañana, una en el mediodía y una en la noche o una en la tarde. Para pedirle a Dios siempre que se glorifique, mantengo mi ritmo de oración y la fe. Amén. Tengo una fe determinante en Dios. Tengo una fe que he visto a Dios mover los cielos a la tierra a favor de lo que Él está establecido a hacer para nuestra vida. Entre ellas mi visa americana. Yo no calificaba para una visa y Dios me la entregó. No, y por todos tus historiales por también. Historial, sí. Claro. La residencia, soy residente ahorita mexicano y eran trabas y trabas para la residencia. Y en una semana Dios me la dio. Es más, la directora de tránsito fue la que me otorgó la residencia. Entonces, he entendido también los tiempos de Dios. Cuando es tiempo de salir a tomar lo que Dios tiene o cuando es tiempo de esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Entonces,
En estos 15 años que tengo, yo tengo 14 años predicando, Dios me ha permitido pisar para su gloria hasta el día de hoy 10 naciones. Y tengo buenas relaciones. Ayer me hablaban de algunos predicadores de redes sociales que están fuertes. Y las hermanas estaban impresionadas porque yo le digo, yo lo conozco. Y se quedaron como que impresionados. Y agarré y le mostré la foto. Y le dije, mira, aquí me está entregando el altar de su iglesia. Aquí estoy sentado con él dialogando. Y se quedaban como que... Pero me gusta mucho hacer relaciones, hacer amistad a nivel mundial. Y le doy gracias a Dios porque he llegado a ciudades como Panamá, que la delincuencia es fuerte, la brujería es fuerte, y ahí ha golpeado fuertemente Dios la ciudad y ha traído libertad y me ha dado un testimonio en la ciudad. Entonces he tenido esa bendición de parte de Dios y trato de no perder el tiempo, trato de ser muy intencional. Ajá, y de que Dios vaya con un propósito a la ciudad. Sí. ¿Me entiendes? Siempre analizo la ciudad donde voy a llegar, estudio cuál es la cultura, qué es lo que está afectando la ciudad para estar preparado a lo que Dios vaya a manifestar en ese momento que esté visitando el país o esté visitando la ciudad. Y hemos visto buenos resultados, gracias a Dios, en el trabajo de la obra. Gloria a Dios. Wow. Pues decías 14 años. Sí. 14 años ya ejerciéndolo en el evangelismo, viendo la gloria de Dios, viendo los milagros, viendo tantas cosas. Decías que son 10 naciones a las que Dios te ha permitido ir, contando aquí Latinoamérica, Europa. No, Europa todavía no he pisado Europa. Estamos en planes porque tenemos gente en Marruecos, Alemania, España, en Rusia. Estoy planificando un viaje para Europa. Ya tengo, la gente nos está esperando. Sí, una cruzada. Ajá, pero la persona con que quiero ir a Europa, que él es el que más conoce, ha ido a Alemania y tiene más contactos que yo en esa zona. Es una persona un poquito indecisa si sí o no. Pero estoy esperando en Dios que Dios canalice el viaje, ¿me entiendes? Yo cada vez que más o menos percibo cuando Dios me va a mover a una nación, porque pasan situaciones de que de repente llego a un aeropuerto. Cuando llegué a Costa Rica por primera vez, pisé Costa Rica por terminar y entendí que ya Dios me iba a llevar a Costa Rica. Estaba en México y me invitaron a orar por una sola persona en Costa Rica. Terminé predicando 3 cruzadas en Costa Rica de milagro. Igual en Panamá yo nunca había ido. Y una persona me dijo, llega a mi casa, te quedas ahí unos días y sigues para Costa Rica. Y de repente aterricé en Panamá, nadie me conocía y Dios me dijo, te traje a testificar de dónde te saqué. Y mira, el primer día que prediqué, estaba el pastor, mi persona y 2 hermanos en la calle y fueron 63 jóvenes que aceptaron a Cristo. Terminamos con un promedio de casi 400 delincuentes cambiando pistolas por Biblia. Y un cambio radical en la ciudad. Sí. Y un tratado de paz en toda la ciudad. Entonces tratamos de movernos siempre bajo la dirección de Dios y dejar que Dios sea el que canalice todas las cosas que vamos a hacer en la ciudad. Qué impresionante cómo avivar el fuego produce que otros se enciendan. Un encendido enciende a otros, definitivamente. Pero, ¿qué ha hecho el diablo para querer apagar ese fuego, amigo? O sea, ¿qué ataques, qué ha sucedido? Mira, lamentablemente y maduramente, entendí algo. El Señor me hablaba hace años, me habló de Daniel y me habló de los 120 sátrapas que estaban en contra de Daniel. Y Dios me decía, hay un espíritu superior. Cuando hay un espíritu superior en tu vida, los mismos de adentro te van a tirar piedra. Y es impresionante. Mira, yo trato de cuidarme lo más que puedo en el ministerio, pero siempre va a haber alguien que se va a incomodar cuando tú llegues. Eso lo tuve que entender a golpe. Sí. ¿Me entiendes? Yo tengo póster donde la gente hace una reflexión o hace una introducción de quién soy, por cuanto hay ciudades donde me han querido cerrar puertas y han llamado a los líderes de las ciudades. Y los mismos líderes terminan escribiendo algo sobre mí y explicándoles cuál es el trabajo y qué hago. Y así es que Dios ha peleado por mí. Por lo menos en Bronzeville me pasó hace años, me invitaron a un evento con fraternidad ahí. Y se dejaron usar por el diablo y hablaron mal de mí. Y me cerraron el evento. Me boletinaron en la ciudad.
Y de repente yo estaba en Panamá, oré a Dios y Dios me dijo, llama a fulano. Y llamé a fulano, fulano me atendió en ese momento y llamó. Y el hombre que me estaba cerrando la puerta, o el que recibió la llamada para cerrarme la puerta, Sí. cuando ya llegó a predicar el evento, porque tuvieron que volver a boletinar que sí venía, que era una equivocación y esto, el hombre resulta que un año antes yo le había dado una profecía y se había cumplido y él no sabía que era yo. Cuando llegó al evento me pidió perdón y me dijo, no, yo sé quién es, tú viniste el año pasado a mi iglesia, diste esta profecía y mira, se cumple la profecía. Entonces, siempre vamos a tener ataques de adentro como de afuera. Sí. Y a veces la gente, yo creo, Naí, que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo en el espiritual, en el Señor, siempre el diablo va a buscar la manera de levantarse. Lamentable es aquella persona que no entiende que si tú estás haciendo la obra de Dios, amén, es porque Dios te está mandando a hacer la obra. Si yo vengo y agarro un mensaje que haga en contra tuya, yo no lo estoy haciendo en tu contra, yo lo estoy haciendo en contra de la obra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces eso no lo ha entendido mucha gente y no ha tenido la capacidad de discernimiento de entender que la Biblia dice que toda dádiva y don perfecto viene del Padre de la luz. Uh-huh. Entonces todo lo que tú hagas en contra de un ministro, aunque el ministro esté haciendo cosas que para tu ojo parezcan que no es correcto o XY, estás haciéndolo en contra de Dios. Entonces lo he entendido. Sí, el diablo cantidad, por lo menos Dios me usa mucho en profecía. Y yo entiendo que las asambleas no es que no reconozcan, sí lo aceptamos, pero le siguen el lineamiento a la profecía de la persona. ¿Tú perteneces a Asambleas de Dios en Venezuela? De Dios. Sí, Venezuela. Sí, estás como ministro allá. Como ministro, sí, de las Asambleas de Dios en Venezuela. Y por lo menos Dios me ha respaldado mucho en palabras proféticas a nivel de gente gubernamental. Sí. Por lo menos en Tulum el presidente me lo consigo, yo no sabía quién era y le di la palabra y quedó, y los pastores ciertamente me escribieron y Dios te usó en la profecía, se cumplió. El superintendente de un distrito, los dos superintendentes, pasando un proceso, el Espíritu me habló en la madrugada y me dijo, tú no lo conoces, él no te conoce, pero llámalo, él es el superintendente próximo de este distrito. Y lo llamé y le dije, pastor, el Señor me habló esto. Él no me creía porque estaba disciplinado y pensaba que no era Dios que estaba hablando. A los 9 meses se cumple la palabra y el hombre me llama reconociendo lo que Dios había hecho y lo dijo públicamente. Entonces tengo muchas palabras proféticas a vida de personas y también lo que Dios nos usa. Pues todo ministerio evangelístico tiene los dones. Claro, todos los dones se manejan en el ministerio evangelístico, porque creo que actualmente es uno de los ministerios que Dios más está usando. En toda tu trayectoria, en toda la trayectoria que tú tienes de esos 14 años, cuéntame cuál ha sido el milagro, el don que se ha manifestado más sorprendente que has vivido. Mira, de los dones que manejo el Espíritu Santo en mi vida, aparte del de la profecía, el de palabra de ciencia, el de milagro y sanidad. He visto milagros impresionantes, impactantes. Tengo una foto donde cayó un niño en un tercer piso con politraumatismo craneoencefálico. 7 tumores en el cerebro le causó la caída. Eso fue en México y el niño los tenían entubado. Los médicos lo habían dado ya por muerte cerebral. Y estoy en una casa, sí, orando, comiendo, y el Espíritu me habló y me dijo, tú sabes que siempre uno entra a los hogares y bromea con los pastores y el Espíritu me habló y me dijo, no te traje a echar chiste, te traje fue a orar por el niño. Me dijo, ora que lo voy a sanar. Brother, y cuando hago la oración de 5 minutos, a los 7 minutos llamaron que el niño había reaccionado. Wow. A los 2 días le fueron a hacer las tomografías y estaba completamente sano. Y sí, sale tengo el periódico, ese es uno de los más fuertes. Otro fue un niño que Dios resucitó. Estaba muerto, completamente no respiraba, estaba morado. Y cuando la mamá me lo entrega desesperada, yo lo que hice fue orar a Dios y se lo volví a entregar y lo llevé al hospital. Cuando llegué al hospital el niño estaba respirando, hablaba, estaba normal. Y el más impactante, que entendí que era Dios que hacía obra, porque he estado en eventos donde tú mismo los has experimentado, que tú haces, Dios hace milagros por medio de ti y tú ni cuenta te das que hubo milagro.
pero fue en Reynosa. Me invitaron a predicar el Pentecostés de Asamblea y en el Pentecostés me tocó cerrar el evento. Y yo le dije a Dios, yo nada más quiero orar y que hagas los milagros. Y comenzó Dios con un paralítico, lo levantó. Y cuando levantó al paralítico, comenzó a hacer milagros. Entonces había una pastora que no podía respirar, tenía deficiencia respiratoria, cargaba las mangueras con tubería, cargaba dos bombas de oxígeno. Y le dije, Dios, voy a forzar a Dios que haga un milagro en tu vida. Y ella no me creía. Yo le dije, sí, quítese las mangueras. Y no me creía y le dije a los hermanos, quítenle las mangueras que Dios hizo el milagro. Y le quitaron las mangueras y terminó las bombonas por un lado y ella por otro. Wow. En ese mismo lugar, Sí. hubo una mujer que me la trajeron en silla de ruedas y le pongo las manos. Yo escucho el hueso traquear, sonar, pero jamás me imaginé que Dios estaba estirándole las piernas. Cuando pasa el milagro, que ella llora y la gente hay algarabía en la iglesia y todo, yo me quedo impresionado porque yo no sé qué hizo Dios. Cuando yo le pregunto por qué llora, me dice, pastor, es que Dios me estiró la pierna. Y yo le digo, ¿cómo que Dios te estiró la pierna? Me dijo, sí, Dios me estiró la pierna. Yo, imagínate, sí. Yo sé que fue Dios completamente, porque yo dije, se emocionó. Me imagino que está emocionado, o sea, como que Dios le estiró la pierna. O sea, entré en un grado de como que, como fue Dios, o sea, me explico. Como yo no sentí el milagro, yo dije, bueno, cuando le digo, pero explícame, y me muestran el zapato, 4 centímetros de diferencia, y el pastor se queda como que impactado. Y cuando veo hasta el fierro que tenía de pierna a pierna, se lo estiró Dios. Entonces, se acomodó todo. Ahí no quedó el milagro. Yo le dije, ahora sácate el fierro y Dios te va a poner a doblar tu pierna. Ella se fue en fe al hospital, discutió con el doctor le dijo que era imposible, y ella dijo, sáquelo porque el predicador dijo que tiene que sacarlo. Y le sacaron el fierro y me enseñaron la placa. Entre hueso y hueso hay una separación de lo que Dios estiró. Pero lo que impresiona a los médicos es que el hueso, cuando ella camina, no baja, no sube, se queda estático. O sea, la separación de aquí, sí. Legalmente, cuando ella pisa, esto tiene que subir. Claro. No, esto queda estático. Hay una separación ahí que está estática. Ella puede doblar su pierna y todo, pero los médicos no se explican cómo el hueso no golpea arriba y ella dobla la pierna. Wow. Eso fue el milagro más impactante que yo he visto. Definitivamente, Dios, cuando hace algo sobrenatural, base a lo que Él quiere hacer. Quiero que les des un consejo a los que se están levantando, a los que están predicando, a los jóvenes. Ese podcast nace a raíz de querer incendiar a otros, ¿verdad? El fuego que Dios puso en tu corazón, salir de esa monotonía de nada más ir, predicar, no, sino ir y ver la mano de Dios, que la generación esta que se está levantando vea y crea. Sí, por eso Dios me inspiró a hacer este podcast, para que todos podamos contar una experiencia y que no es limitada a hombres, sino es a través del Espíritu Santo. Dales un testimonio, un consejo a aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, de su ministerio, de su liderazgo, de lo que va a hacer Dios en sus vidas. Amén. Mira, mi consejo para la nueva generación que se está levantando, porque una de las cosas que Dios ha estado tratando conmigo es preparar un legado, que hay que dejarle el testigo de la carrera que estamos haciendo a alguien. A llegar a un momento, Jesús lo dijo, Juan lo dijo, Juan dijo, es necesario que yo venga para que Cristo crezca. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban el poder del Espíritu y harán cosas mayores que nosotros. Entonces, yo le aconsejo a cada ministro que está comenzando, que está creciendo, una de las cosas que yo he entendido es que hay un dicho en mi país que dice, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, siempre que busquen a un líder o a un ministro que esté bien fundamentado, primero en la palabra, amén, primordialmente la palabra, predique la palabra, analice lo que dice la Biblia, pero una de las cosas más está en intimidad con el Espíritu Santo. El que está haciendo la obra es el Espíritu Santo, y hay que tener intimidad con el Espíritu Santo.
pasar tiempo en la presencia del Espíritu Santo, pasar tiempo con Dios, oración. Mi pastor me enseñó a mí que un ministerio sin oración es un ministerio infructífero, y para tener frutos hay que estar metido en la oración. Y van a venir pruebas, van a venir levantamientos, van a venir situaciones en la vida de nosotros, pero confía que Dios, tenemos un llamado de parte de Dios, y que Dios siempre nos va a sacar adelante para cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y esta generación que se está levantando, nada, no hay nada mejor para ejercer el ministerio que buscar la presencia de Dios. Te voy a contar un testimonio rapidito. Sí. Yo arranco a predicar en el 2008, me convierto, en el 2009 arranco a predicar en las calles, en los hospitales, en las calles, en las plazas, y ahí me formé como predicador. Después de unos ciertos años fue que yo me fui al instituto, pero ahí me formé como predicador. Cuando Dios me llama, me envía a predicar afuera, que comienzo el ministerio internacional, yo todavía no tenía los estudios, tenía la doctrina, tenía la preparación de mis pastores, y conocía Biblia, o sea, no era neófito en la palabra, conocí y manejaba la predicación, pero me faltaba la profundidad de los estudios teológicos. Pero algo que yo experimenté fue que yo dejé que Dios hiciera, ¿entiendes? Cuando yo quería que Dios, o me decían, van a traer tantos enfermos, yo me metiera a orar y hablar con Dios, haz, obra, y siempre veía la mano de Dios hacer, siempre dándole la gloria a Dios en todo tiempo, en todo momento. Pero Dios me llevó a cruzadas de 7,000 personas, a eventos masivos. Yo en México viajaba 10 veces al año a México a predicar aniversarios de concilio, y fuerte, veía la mano de Dios fuerte en milagros, señales, prodigios. Pero un tiempo me adapté mucho a estar en la iglesia, Sí. a estar dentro de la iglesia, a ministrar dentro de la iglesia, y permití que el ministerio evangelístico menguara. Entonces me adapté más a la enseñanza, más a la predicación, más a la motivación en la iglesia. Entonces, actualmente, claro, Dios me llevó a conocer muchos predicadores internacionales fuertes en el ministerio. Pero llegó un momento en mi vida donde comencé a sentirme vacío en cuanto a la administración. Y comencé a orarle a Dios y le dije, no quiero más esto. Quiero volver al comienzo. A llenarte. Así sea mi primer amor, a donde me apasionaba que la gente fuera cambiada, que alguien fuera salvado, que un milagro se manifestara. Mira, y créeme que yo he estado en concilio, ahorita tengo que predicar exactamente cuando tú estabas predicando la juvenil, yo estaba predicando una regional en Champotón, en Campeche. Y claro, había 1,500 pastores, había una manifestación en la predicación de la palabra, pero me sentí escaso en la administración de los milagros. Y es lo que a mí me apasiona, ver a Dios hacer un milagro, ver cambiar un alma. Y me metí a orar con Dios estos días y le dije, ya no quiero más esto. No importa dónde me lleves, pero que hagas milagros. Y créeme que este último mes he visto ya 3 paralíticos levantarse de la silla. Wow. Veo gente soltar los bastones. Y a veces, ayer estaba predicando en la iglesia donde estaba, y los hermanos, ya cuando estamos dialogando en la cena, ellos me preguntan un poco del ministerio y comienzo a relatarles. Y comienzo a mostrarles fotos de los eventos donde he estado, los pastores con que he estado, y se empiezan a impresionar como que, ¿y cómo es que estás aquí si vienes de una trayectoria fuerte? Pero mira, entendí algo, todo tiene una etapa en la tierra. Amén. Y este tiempo era un tiempo para que yo reflexionara, también para que no me fuera tan allá, porque a veces el ego te toca. Una de las cosas que me pasó fue que fui a una casa y me molesté porque era una casa. Y le dije al Señor, ¿cómo es que a estas alturas de mi vida yo voy a estar predicando una célula? Y resulta que el propósito de ir a esa casa era un niño de 2 años que nunca había caminado. Y cuando lo vi entrar, entendí que mi propósito ahí era orar por él. Entonces me tocó el ego. Sí. Y ahí fue donde entendí que tengo que menguar para que Cristo crezca. Claramente tenemos que ser vasos que llegan a lugares con propósitos. Así es.
Y creo que esto es lo que afecta mucho a esta generación, que quieren ser vistos. Ellos quieren salir en una publicidad, quieren ser famosos en YouTube. De hecho, hasta hace poco yo empecé a subir contenido a tanto a YouTube como a Spotify, como a TikTok, contenido de mi ministerio, porque yo decía, no, o sea, entre más discreto, entre más alejado, mejor. ¿Por qué? Porque no causas polémica, porque no causas envidia, porque no causas... Pero ya por trato de Dios ya empezó a hacerlo, pero sí hay una generación que quiere ser vista. Pero realmente tenemos que ser una generación de propósitos, ¿verdad? Como tú lo comentas. Pues no, gloria a Dios, gracias por tu vida, por tu ministerio. Amén. Definitivamente eres alguien que impacta corazones, impacta vidas, ministerios. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Mira, en el Facebook es la página, porque los dos Facebook están colapsados. Tengo una situación de que la gente busca mi nombre y me mandan la solicitud al Facebook, que ya no pasa de 5,000 personas. Pero tengo la página que se aparece como Julio César Páez, no el evangelista, no el Julio Páez, sino Julio César Páez. Esa es mi página de Facebook, que es la que puede pasar de los 6,000 seguidores. En Instagram estoy como Julio Páez 28. No trabajo, o sea, sí monto imágenes y predicaciones en el Instagram, pero mi fuerte ahorita es Facebook. Porque el TikTok tampoco lo sé manejar bien. Sí. O sea, a veces me enredo, hay 2 páginas de TikTok que tengo y a veces me enredo porque no lo sé manejar bien, pero mayormente estoy trabajando es con el Facebook. ¿En YouTube tienes algo? En YouTube sí, aparezco también como Julio César, evangelista Julio César Páez. Sí, ahí sí está la página, la página de YouTube, y ahí sí monto todas mis predicaciones, milagros, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, como tú dices, tratando ahorita, sí, hubo el año pasado, yo llegué a alcanzar en 2 meses casi 5,000 personas en la página, porque la página era nueva. Y tuve una reproducción en un video de 145,000 views. Wow. Y la di 115,000. Pero en diciembre, como que, sabes que la gente escribe tanto, son tantos mensajes que tú no hayas cómo responderles a todos. Y sé que golpeas cuando de repente un pastor te dice, por decir, Naín, Dios te bendiga, oye, qué bendición. Y de repente hay otro hermanito que te pone, Dios te bendiga, y uno le responde al pastor y no le responde al hermanito, le puedes herir su corazón. Entonces son tantas cosas que me colapsé en diciembre y dije, no voy a tocar las redes sociales. Y en todo diciembre no publiqué. Descansaste. Descansé. Es bueno. Sí, entonces me afectó. Es bueno, pero sí me afectó en el cuanto a subir contenido. Ok, sí, claro. ¿Me entiendes? Me quedé como que... Pero estamos como Julio César Páez en la página. Julio Páez 28 en el Instagram y en TikTok como Julio César Páez. Ok, no, pues ahí búsquenlo, agréguenlo, síganlo para que puedan pues empaparse más de su ministerio, de lo que Dios está haciendo, para que puedan también orar por él. Ayúdenos a compartir esta entrevista a sus amigos, a conocidos, a gente que ustedes crean que puede ser de bendición. Y pues bueno, nada, gracias por estar con nosotros, gracias por estar conmigo en este podcast, Aviva. Y pues bueno, últimas palabras. Amén. Ahí, bueno, agradecido por la oportunidad, la bendición de conocerte. Como decías, nos hemos visto bastante por teléfono, muchos amigos en comunes, y hoy damos gracias a Dios porque todo es un propósito, que Dios unifique el propósito de nuestra vida. Y a los que nos ven y nos escuchan, bueno, hagan intimidad con el Espíritu Santo. Si quieren tener un amigo real, sea el Espíritu de Dios. Amén. Y van a ver la bendición de Dios, de lo que Dios quiere hacer con su vida. Conságrense para Dios, guárdense para Dios, pongan primero a Dios que cualquier cosa. Una de las cosas, Naín, que yo puse cuando comencé el ministerio fue desenfocarme de todo. Yo me enfoqué 100% en Dios y vi los resultados del ministerio. Entonces, hacer alianza con el Espíritu Santo, ser amistad del Espíritu Santo te lleva a un ministerio
fructífero y a un ministerio de mucha bendición para otras personas. El que puede convencer al mundo y el que conoce la situación de los corazones se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es mi consejo para toda aquella generación que se está levantando. Y bueno, estamos a su orden. Hay gente que me escribe de otros países. Tengo la bendición de coordinar predicadores en diferentes naciones. Y estamos a la orden. Eso es mi pasión. Que tú crezcas y así te lleve. Yo, mira, uno de los predicadores ahorita en las redes sociales fuertes se llama Moisés B. Sí. Que ahorita acaba de estar con Maldonado. Es amigo personal mío. Yo tengo fotos y tengo su número y todo. Yo fui el primero que lo coordinó en México. Wow. Imagínate. Entonces hoy en día yo veo a Moisés en un estatus ministerial donde Dios lo llevó como profeta de las naciones. Y te gozas. Me gozo, ¿me entiendes? Porque yo dije, yo puse un grano de arena para el crecimiento de ese ministerio. Esa es mi bendición. No tener reconocimiento en la tierra, pero sí tener reconocimiento en el reino de los cielos. Entonces esa es mi pasión. Mi pasión es impulsar los ministerios, que crezcan y que a medida que ellos vayan creciendo yo pueda sentirme gozoso de que en algún momento de la vida fue un escalón para que esa persona llegara hasta donde está. Y esa es la bendición que tenemos de parte de Dios. Amén, amén. Bueno, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Amigos, sigan compartiéndonos, sigan viendo este contenido. Oren por nosotros. Definitivamente oren por nosotros. Y recuerda las palabras que siempre te digo. Avívalo. Avívalo para que enciendas a otros. Dios te bendiga.